Continuamos acompañándote en esta tarde. Ya le damos la bienvenida a Violeta Gil, de Política Obrera, que va candidata a gobernadora por esa fuerza. Celebramos además que las mujeres tengan participación, porque también muchos han observado esto, ¿no? Que como siempre no ocupan los lugares o los espacios preponderantes, que es algo que se repite lamentablemente en nuestra provincia, ¿no? ¿Cómo estás, Violeta? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Mabel? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, contame cómo fue esta decisión. Ángel Tolaba te acompaña, docente reconocido, todos lo hemos entrevistado acá en muchísimas oportunidades, conocemos su pensamiento, es muy crítico del sistema educativo en general y bueno, ha sido siempre un hombre que ha puesto la cara también por sus compañeros, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, un compañero además que forma parte de la autoconvocatoria docente. Los compañeros y las compañeras que conformamos en esta oportunidad las listas en Política Obrera, bueno, vos lo conocés, lo hemos charlado en otras oportunidades, nosotros elegimos a nuestros candidatos a través de asambleas. Y no es dato menor, esto que vos señalabas, que haya muchas compañeras que encabecemos listas, y tiene que ver con la composición real, efectiva de nuestra fuerza política, a tal punto, Mabel, fíjate qué curioso, nuestra organización está integrada mayoritariamente por compañeras. De hecho, en departamentos como Orán, San Martín, Rosario de Lerma, Metán, las principales cabezas de lista son las mujeres. Porque las mujeres en Política Obrera no pedimos permiso, y las trabajadoras no pedimos permiso para intervenir, para organizarnos y mucho menos para luchar por aquellas necesidades concretas, inmediatas que tenemos, como por ejemplo lo hacen las docentes que se autoconvocan en sus escuelas para defender y salir a luchar por el salario, o las trabajadoras de la salud que ahora están en pleno desarrollo de una autoconvocatoria, o las trabajadoras ordenanzas de escuela, te digo, mayoritariamente todas mujeres que no piden permiso para salir a intervenir y enfrentar a un gobierno y a todo un régimen político que está destruyendo sus condiciones de vida, sino que salen a intervenir, que toman en sus propias manos la resolución de los problemas que hoy en día el gobierno provincial, pero en los municipios no se resuelven. Las listas de Política Obrera tienen el propósito, tienen el objetivo, y te digo tenemos el objetivo porque no nos autoproclamamos esa representación, de traducir esas necesidades que hoy en día tenemos los trabajadores. Por eso nuestras listas están integradas por trabajadores, así como vos lo destacabas, es el caso de Ángel Tolaba, pero es el caso de Gabriela Jorge, que es trabajadora gráfica, que es nuestra candidata a diputada en la provincia, en la capital salteña. Bueno, nuestro compañero Julio Quintana, que es trabajador de la construcción, que es candidato a intendente. Daniela Romano, que también es docente, que es candidata a concejal en la ciudad de Salta. Y lo mismo ocurre en Metán, por ejemplo, con Silvia Colque, que es docente, es ordenanza de escuela. Los compañeros en Orán son trabajadores municipales, compañeros del movimiento de desocupados, docentes también, es el caso de San Martín. Esta es la composición de nuestra fuerza política. Violeta, ¿y qué propuestas, qué cosas le puedes decir a la gente? Porque evidentemente, como yo decía hace un rato, uno ve nombres que se repiten, gente que toda la vida no ha hecho otra cosa más que vivir de la actividad política, ¿no? De la actividad pública, porque cuando uno está en un cargo elegido por el pueblo, bueno, rápidamente encuentra otro lugar en el cual quedarse. Elegido por el gobernador. O por quien sea, digamos, ¿no? Eso ocurre, es bastante frecuente, lamentablemente, en la política salteña, y es como una práctica muy vieja que parece no terminar de desterrarse. ¿Qué le decís a esos trabajadores que quizás hoy se están identificando con ustedes porque dicen, a ver, es gente como yo, gente que conoce las mismas necesidades que yo tengo, es gente que necesita salir por lo menos 8 horas por día, si no más, para poder tener un sueldo mínimo, y quién sabe si llega a fin de mes, que toman el colectivo, que conocen los hospitales públicos, que no se las vienen a contar de otro lado, ¿no? Exactamente. Bueno, mira, es interesante lo que vos planteás, porque en la provincia de Salta, pero después más en general, también a nivel nacional, nosotros vemos cómo hoy en día quienes han gobernado durante décadas en nuestra provincia y quedan completamente enquistados en los cargos públicos, a la hora de las elecciones se abstraen de la realidad en la que se encuentran los trabajadores, en la que nos encontramos los salteños, y por ende de la realidad con la cual vamos a las elecciones. Es decir, tenemos que ir a votar, pero aquellos responsables
de la situación de tragedia que sufrimos los trabajadores, los peores índices de trabajo en negro. Por ejemplo, hoy leí un artículo en un periódico de la provincia de Salta que decía: Salta encabeza los índices del trabajo en la minería en el mes de febrero. Sin embargo, hay que preguntarnos en qué condiciones se desarrolla ese trabajo, porque cuando se habla del trabajo, es cierto que han crecido las cifras de empleo, pero es en términos precarios, es a través de no respetar los convenios colectivos de trabajo. Como vos decías, hay trabajadores con suerte que tienen jornadas de 8 horas, con mucha suerte, porque hoy las jornadas superan largamente las 8 horas con salarios que están muy por detrás de la línea de la pobreza. La absoluta imposibilidad que tenemos los trabajadores de acceder a una vivienda, por ejemplo, en la provincia de Salta. Que esta sea la realidad de los salteños, los índices de desnutrición y demás, es la responsabilidad de quienes hoy se postulan en las elecciones para seguir gobernando, ahora en un frente o en otro frente cambiado de nombre, tratando de encubrir esta realidad que ellos han producido, que ellos han generado a través de medidas políticas y económicas. Los trabajadores en este proceso electoral, pero después de conjunto, tenemos que intervenir, nosotros decimos, con una conciencia de trabajadores, es decir, entendiendo qué es lo que nos unifica a los trabajadores. Todos hacen gala de la unidad. Sin embargo, el dato histórico en la provincia de Salta es que se han presentado la mayor cantidad de candidatos y por ende la mayor cantidad de listas, es decir, el nivel de división y de dispersión del proceso político está muy lejos de la unidad que todos bregan. La unidad por la que luchamos los compañeros de política obrera es justamente aquellos puntos en común que tenemos los trabajadores. La necesidad de un salario igual al costo de la canasta familiar, por ejemplo, la necesidad imperiosa de una jornada de 8 horas, que se habilite un mecanismo del reparto de las horas de trabajo sin que esto nos afecte el salario. Incluso, bueno, se pedía también la jornada de 6 horas, ¿no? Para que también exista mayor posibilidad de inserción real de otros trabajadores a esa fuerza activa que en muchos casos es más que necesaria, ¿no? ¿Qué pasó con la izquierda? ¿Por qué no se pudo unificar en sí? Porque de todas maneras siempre se habla de esto, ¿no? Vos decís, bueno, esa dispersión, ¿a quién beneficia? Obviamente tiene también una finalidad, es casi una estrategia, ¿no? Si uno se pone a pensar, he escuchado a candidatos hablar de listas blue, por ejemplo. Bueno, sin lugar a dudas, es decir, hoy en día se ha terminado de disponer un proceso electoral en la provincia de Salta que, lejos de expresar un fortalecimiento del gobierno de Gustavo Sáenz, considero que expresa en realidad la debilidad por el enorme cúmulo de contradicciones de las fuerzas sociales que hay detrás de sus alianzas. Sin embargo, vos me preguntabas por la izquierda, y no es un dato menor, que en el marco de toda esta dispersión, hoy en día la izquierda se presente también dividida, y el dato a tener en cuenta, o quienes debieran de dar explicaciones al respecto, son sin lugar a dudas quienes hoy en día han malversado una tradición que es el resultado de una construcción histórica en la provincia de Salta, como lo es hoy en día el Partido Obrero, que ha terminado en una alianza con el MST, que es una fuerza que ha ido en frentes, por ejemplo en la provincia de Córdoba con Luis Juez, candidato de Macri hoy. Esto es una malversación de las posiciones históricas del Partido Obrero que han sido valoradas por los trabajadores en la provincia de Salta por el rol que se logró desarrollar y el rol que jugamos los militantes del Partido Obrero durante todo un periodo, las posiciones que desarrollamos como verdadera confrontación con el régimen político que hoy en día se ha quebrado, se ha malversado y verdaderamente es lamentable tener que discutir en este terreno. Desde Política Obrera, que somos la tendencia nacional del Partido Obrero, tenemos el propósito, y te lo expongo como una situación en construcción, porque es un desafío que tenemos sin duda, tenemos el propósito de recuperar esa tradición política de una posición socialista, de una posición en función de los intereses que tenemos los trabajadores, que en la provincia de Salta se ha malversado y se ha destruido. Por eso la izquierda ha quedado completamente dividida y atomizada también en una disputa que es ajena a la que tenemos los trabajadores. Se han terminado discutiendo y disputando los cargos, es lo que ha producido un estallido en el frente de izquierda, cuando en realidad los trabajadores hoy en día, por ejemplo, tenemos que discutir cómo respondemos y hacemos frente a una medida que a nivel nacional
está llevando adelante un gobierno que se dice nacional y popular y no es otra cosa que la destrucción de los ahorros de los trabajadores en el Banco Central, pero además de las jubilaciones, con esta venta de las acciones de los títulos del Fondo del Banco Central y del ANSES. Se van a vender ahorros de 35.000 millones de dólares, se los va a vender a pesos, con lo cual el gobierno está tratando, bajo un mecanismo completamente desesperado, de frenar una fuga de dólares, una fuga de capitales que es enorme a nivel nacional, pero lejos de eso, por el contrario, va a seguir incrementando el desarrollo de la deuda, una tendencia hiperinflacionaria. Estamos en las vísperas de un cuadro de default a nivel nacional que es el resultado de una política del gobierno nacional. Y la provincia de Salta va alineada detrás de esa orientación, con lo cual los trabajadores tenemos que tomar nota de que en este contexto se desarrollan las elecciones. Nuestros intereses no están colocados en ninguna de esas variantes, que hasta acá han destruido las jubilaciones, destruyen el valor de nuestros salarios, han destruido los puestos de trabajo y las aspiraciones que tenemos los trabajadores, poder acceder a una vivienda, a la salud, a la educación. Por el contrario, tenemos que intervenir como clase obrera, como trabajadores, porque, y una cosa más, este plan que está llevando adelante el Gobierno Nacional y el Ministerio de Economía, de esta rifa de los bonos del ANSES, no es otra cosa que el anticipo de una reforma jubilatoria, que es lo que hoy ya a nivel internacional en Francia ha producido una huelga de características generales, porque el pueblo trabajador francés se niega a aceptar una reforma jubilatoria que ha sido la promesa del gobierno de Macron, que recordaremos no hace mucho tiempo atrás, fue elegido en nombre de que era lo más progresivo a la derecha en Francia, que era Le Pen. Ahora, lleva adelante el libreto de la derecha, es lo que está haciendo Massa, es lo que está haciendo los Fernández en la Argentina, están llevando adelante el libreto del Fondo Monetario Internacional, de los Macri, de los Milei. Los trabajadores tenemos que enfrentar esa situación y lo tenemos que hacer con una política propia, con una política clara. Sí, sí. Si tendrías que decir cuál es el problema más urgente de la provincia, ¿qué elegirías? Porque hay como un abanico de cosas que faltan hacer, obviamente. Sin lugar a dudas es el salario. Los trabajadores tenemos que recuperar el valor de nuestro salario. Y como vos verás, este recupero del valor del salario se da directamente en contraposición a los intereses y a la política que desarrolla el gobierno de Gustavo Sáenz y de su ministro de Economía, Roberto Di Bajur, que hoy en día lo que plantean es una confiscación sistemática del valor del salario de los trabajadores mediante paritarias que son completamente por la baja, es decir, están sistemáticamente detrás de la inflación, y si dicen lo contrario, porque permanentemente dicen que el salario le gana a la inflación, veamos cómo hoy en día la inflación interanual ha superado los 3 dígitos, y en la provincia de Salta los trabajadores docentes, y lo discutamos con recibos de sueldo en la mano, no han recibido más de un 60%. Es una destrucción del valor del salario, del poder adquisitivo de los trabajadores. Es la responsabilidad de un gobierno que lo que hace es confiscar el salario, y los trabajadores lo que tenemos que discutir es cómo lo enfrentamos, mediante la autoconvocatoria, mediante la lucha y sin lugar a dudas mediante la coordinación. Porque los de la salud, los trabajadores docentes, los ordenanzas, los municipales, tenemos un reclamo que es común, lo tenemos que organizar y lo tenemos que coordinar. Esta por lo menos es la consideración, es la posición que tenemos. Bueno, y también hay que tener un poco de sentido de pertenencia, ¿no? Porque por ahí muchas veces con todos estos discursos que nos venden y que nos ingresan a través de los medios masivos, existe también esa falta de solidaridad con el otro, ¿no? De solidaridad con las mujeres y de solidaridad con los hombres cuando hablamos de esa pertenencia a la clase trabajadora, cuando hablamos de la estigmatización de los planes sociales, cuando hablamos de que aquellos que acampan son delincuentes. Digo, también hay que hacer un trabajo arduo en torno a estos temas. Bueno, mirá, quienes dicen hoy en día que los compañeros desocupados, los que están luchando por el trabajo genuino, son delincuentes o son parásitos o los jubilados lo son los mismos que cuando los grandes bancos y grupos económicos en la Argentina rifan los fondos del ANSES o del Banco Central y fugan los capitales, es decir, se roban el dinero de la Argentina, lo celebran y lo saludan como las medidas que son necesarias para estabilizar la economía. Han estado fugando
divisas, dólares, reservas del Banco Central durante todos estos años, durante los 4 años de Macri, pero también durante el gobierno de Fernández, y la Argentina no se ha recompuesto en términos económicos. Hoy en día el cuadro de quiebra del Estado es justamente la responsabilidad de estos grupos económicos que se han visto beneficiados. Ahora, ¿dónde está el parasitismo? Los trabajadores lo que estamos haciendo es defender lo más elemental, que es poder vivir en el marco de una situación que es completamente calamitosa, que es la responsabilidad de quienes han gobernado y que lo quieren seguir haciendo. Esto es lo que hay que revertir. Hay que dar vuelta a la tortilla, dicho de manera vulgar. Tenemos que discutir hoy en día una política para que los que gobernemos seamos los trabajadores, los que vivimos de nuestro trabajo, porque somos los que verdaderamente tenemos un interés. Bueno, interesante poder escucharte, Violeta. Seguramente no va a ser la última vez que tengamos oportunidad de hablar. La campaña formalmente todavía no ha arrancado, así que tampoco el tema publicitario, así que seguramente más adelante vamos a tener oportunidad no solamente de hablar con vos, sino con los otros referentes de esta lista que vos mencionabas y que obviamente todos han pasado por este programa y conocemos su línea de pensamiento. Muchísimas gracias.